El Bocha Batista, tras ese juego ante Colombia, no quiso darle No dio rueda de prensa a la prensa ninguna información, nada en contacto, y luego desde Argentina dijo que estos jugadores no estaban preparados para ir al Mundial. ¿Tú así lo crees? No. Venezuela está preparada y tiene jugadores hipertalentosos. Yo creo que si opinó así, él tendría que hacer la introspectiva. ¿Qué pasó que no los llevaste? No necesitamos ídolos de barro de otros países, ¿no? Ídolos reales de nuestra sangre, de nuestra vena, que sabes que son lo que nos llenan a nosotros, que nos da más sentimiento. Y te pido que cierres los ojos, José, y te traslades al momento más feliz que te ha dado el fútbol. ¿A dónde te irías? Hay un logro que para nosotros significó mucho. Fue una carga pesada durante muchos años el no poder lograr conseguir algo en Copas América. Como aquel bombazo en Quito que jamás olvidaremos, ese empate frente a Uruguay, ese gol en Chile. ¿De dónde sacabas esa osadía? Imagínate, 2009, donde pude ya educar mi pierna derecha con la técnica para meterla por encima de la barrera. Y ahí se demuestra que con la práctica uno también puede poner a pensar a los rivales. Donde una selección está necesitada de clasificar a un mundial y tú te paras allí frente a la pelota. Y todo pasa por ti. ¿Qué piensas en ese momento? Sabes que al final uno entiende que el fútbol se juega subconsciente. Tienes una cualidad, eres mejor que otro, o la vas practicando con el tiempo. Pero y lo mental, yo hoy en día le doy más porcentaje, porque si tú mentalmente eres fuerte, estás bien preparado y bajo cualquier aspecto que suceda en el terreno, tienes a alguien ahí, tu fútbol se va a ver mejor. Que hasta los propios venezolanos tienen la camiseta de la selección de Brasil. Me imagino que eso debe ser un choque muy duro, ¿no? Tener encima esa etiqueta de Cenicienta. ¿Cuánto duele y en qué momento se cambió la realidad de la Vinotinto? Hoy en The GOAT Podcast tenemos a un verdadero ícono del fútbol venezolano, José Manuel Rey, histórico defensa central de la Vinotinto, con más de 100 partidos internacionales y protagonista de hazañas que marcaron a toda una generación, como aquel golazo de tiro libre en Quito que aún resuena en la memoria de los fanáticos. En esta conversación vamos mucho más allá del campo. Hablaremos de la mentalidad que lo llevó a destacar, de cómo se enfrentó a la pérdida de sus padres, de la soledad y los sacrificios de una carrera internacional y del cambio de la Vinotinto de Cenicienta a equipo respetado, de las críticas actuales y de su rol como padre, acompañando a su hijo en el camino del fútbol. Un episodio lleno de disciplina, resiliencia y lección de vida que inspira dentro y fuera del deporte. Así que no te lo pierdas y recuerda, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este viaje donde confirmamos que la disciplina siempre supera al talento. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. José, qué placer tenerte en The GOAT Podcast. Con rato de conversar después de tantos años. Bienvenido. Claro, sí, André, un gusto verte otra vez. Te sigo, consumo de GOAT. Sí, comprobé que eres un consumidor de GOAT. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bonito poder conversar de tu vida más allá del deporte, pero sí vamos a hablar, por supuesto, del fútbol, porque ha sido parte de tu vida desde pequeñito. Sí, los inicios fue en el Colegio La Salle. Y bueno, toda la carrera profesional, 20 años. Y ahorita, bueno, ya no profesional, pero dedicado de lleno también al fútbol. Por tu hijo también, que también vamos a hablar de él en un ratito. Si te pido que cierres los ojos, José, y te traslades al momento más feliz que te ha dado el fútbol, ¿a dónde te irías? El momento más feliz fue los nacimientos de los 3 hijos que tenemos con André. Y después a nivel personal, a nivel futbolístico hablando, hay un logro que para nosotros significó mucho. Fue una carga pesada durante muchos años el no poder lograr conseguir algo en Copas Américas y el hecho de poder llegar cuartos en la del 2011 significó bastante. Por más que no es levantar la copa, no es quedar subcampeón, pero fue una alegría bárbara poder pertenecer a ese grupo y lograr ese cuarto lugar. Tu llegada al fútbol tiene mucho que ver con tu papá. Sí. Vienes de una familia española, por supuesto, el fútbol corre por las venas. Y perdiste a tu papá a temprana edad. Pero vamos a hablar un poco de tu llegada al fútbol, porque también coqueteaste con el béisbol. Correcto. Pero, ¿y dónde buscas todo eso? Google no te dice eso. No, te abrigo la vida. Sí, vale. Yo empecé en el Colegio La Salle desde muy chiquito.
Eh, y hice béisbol y fútbol en su momento, hasta que llegó un momento donde los horarios me coincidían. Y bueno, decidí por fútbol, por la tribuna, por el ambiente, por las amistades que tenía más en el colegio. Seguí jugando fútbol y ahí es donde empieza el desarrollo de etapa de juvenil, con muchos entrenadores, muy buenos compañeros tuve en ese proceso, hasta que llega Pedro Castro y me invita a la sub-20 del Marítimo. Y ahí cambia todo. Ahí empieza ya otra forma de entrenar. Colegio de La Salle eran 2 días a la semana el entrenamiento, aquí eran todos los días. El nivel competitivo, el crecer tácticamente. Bueno, y ahí se fue dando las cosas, todo era por diversión al principio, mis viejos siempre apoyando, mi mamá, mi papá llevándome a los partidos, hasta que se da, mira, Rey, estás convocado porque entrenaba con el equipo de primera, pero jugábamos con la sub-20, hasta que se dio la oportunidad y el primer partido convocado fue contra Zamora y nada, de carretera, de poder disfrutar una concentración. Yo no sabía que era eso, el poder compartir con gente muy, muy, muy querida y caballos en ese momento como Noel Chita San Vicente, Franco Risi, Daniel Nicola, que en paz descanse. O sea, aprendí muchísimo de todos ellos y de la experiencia. Tu padre te llevó y te entregó el fútbol como idea, como filosofía, pero lo perdiste cuando tú tenías 17 años. ¿Qué es Empezando. lo que conservas de tu papá? Todo. Yo de hecho, guardo la frase que me dijo cuando yo le dije, yo quiero ser profesional. Cuando empecé a jugar en el Marítimo, entrenando con el equipo de primera y jugando en la sub-20, yo quiero llegar a ser profesional. Bueno, hijo, entonces vas a tener que ponerte un traje de overol, el traje el azul que usa el obrero. Dice que es más difícil. Me dijo, mira, va más difícil jugar fútbol profesional que ponerte el traje de overol, así que prepárate para eso. Eso me lo dijo él a mí, yo empezando a entrenar con el equipo profesional y jugando sub-20, y por el comentario que le hice, que capaz fue un comentario de niño contento que veía cómo se entrenaban los profesionales y el fútbol que jugaban. Me dijo eso, me quedó calado y se lo dije a mi hijo cuando me dijo lo mismo. Le dije, prepárese con el traje de overol porque el camino que quedas eligiendo es bastante difícil. Es decir, que lo comprobaste. Totalmente. Y que no solamente eso, también guardo los viernes de sus partidos de fútbol de veteranos en el Colegio La Salle, yo yendo de recoger pelotas con los demás niños. No, guardo muchas experiencias. En el Club Parque Mar, donde jugamos los padres contra los hijos, muchísimas. ¿Qué es lo que hoy le inculcas a tu hijo que no quieres que viva en el fútbol? Porque hablamos de cosas maravillosas como los triunfos, como todos esos consejos que tú le puedes transmitir por haber tenido tantos años en el ejercicio como un futbolista de alto nivel. Pero yo imagino que dentro del fútbol hay cosas que tú no quisieras que él viviera. ¿Cuáles son? Las va a vivir. Pero que tú digas, no quiero que él pase por esto. No, es que todo te hace crecer. Te pongo el ejemplo, uno defensa, él es delantero, totalmente diferente. Y el chiquito también me salió ofensivo, no me salió defensivo. Pero que tú puedas marcar en un partido un autogol. Eso, pero hay que vivirlo, tiene que sentirlo. El perder un torneo, el no ser convocado, el estar en la banca, el poder disfrutar de un triunfo, el que tú puedas ganar un partido porque tú hiciste el gol o hiciste el pase gol. Todas esas vivencias yo no las considero malas ni buenas. Es que tienes que vivirlas para que esa experiencia te nutra para todo lo que te tiene preparado en ese camino del fútbol. Un defensa como tú, que hizo cosas que regularmente no hace un jugador en esa posición, como aquel bombazo en Quito que jamás olvidaremos, ese empate frente a Uruguay, ese gol en Chile. ¿De dónde sacabas esa osadía? Creer. Yo creía mucho en mí, en la potencia en ese momento, porque hay una diferencia del gol, lo que tú estás mencionando de Ecuador y de Uruguay con el de Chile.
Yo crecí pegándole muy fuerte a la pelota. Practiqué muchísimo para que no me subiera tanto la pelota, sino para que entrara dentro de la arquería. Y llega un momento donde ya te conocen los rivales y lo que hace el portero es dar un rechace y ya se van preparando tanto que tratan de que el rechace tampoco le quede a un compañero mío. Entonces llegó un momento donde sí, pude marcar ese gol de Ecuador que fue mucha suerte, digamos, por el tema del desarrollo que pega en la espalda al chico y agarra la curvatura y entra. El tema de Uruguay, le pegué bien a la pelota y le hice una curva extraña al arquero, logra meter. Y el de Chile fueron, a partir de que yo vi que los porteros ya se prepararon, yo tengo que cambiar. Tengo que poner a pensar al portero dónde voy a patear. Y empecé a practicar todos los jueves 60, 80 pelotas durante, 5 o 6 meses. Y bueno, empecé a marcar muchos goles en la Liga Nacional con el Caracas. Ese fue el año 2009. Imagínate, 2009. Donde pude ya educar mi pierna derecha con la técnica para meterla por encima de la barrera. Y viene ese partido de Chile, un tiro libre muy pegado al borde de la esquina del área. Y ahí se demuestra que con la práctica uno también puede poner a pensar a los rivales. Pues este le va a patear fuerte, me va a poner el primer palo, me la patea el segundo. Entonces eso me alargó un poquito más el poder seguir lanzando tiros libres delante de Juan, por ejemplo, en la selección. Ese día estaba Juan y el que me acompañó en el tiro libre fue Juan. Entonces, bonito. Tú me hablas de suerte, me hablas de preparación. Quizás la gente no sabe, y qué bueno que lo dices, meses practicando una patada. Pero cuando llega el momento, José, donde la televisión está encima tuyo, donde un estadio está esperando por ese gol para el triunfo, donde una selección está necesitada de clasificar a un mundial y tú te paras allí frente a la pelota. Y todo pasa por ti, todo pasa por tu botín. ¿Qué piensas en ese momento? Sabes que al final uno entiende que el fútbol se juega subconsciente. Tú de tanto practicarlo, llega un momento que cuando tú recibes la pelota, tú no estás pensando, ok, paso el pie por arriba, me lo llevo con la izquierda, y me va a salir el defensa, la voy a parar. No. Ya de tanta práctica, el cuerpo ya está acostumbrado a hacerlo. Entonces, de tanta práctica en el tiro libre, llega un momento donde tú ya colocas la pelota y yo hoy en día, se lo digo a los chicos y no me he equivocado mucho, yo no tengo que contar los 9-15 para poner la barrera. Yo ya sé, tú me pones la barrera y yo sé dónde va la pelota porque ya tengo la distancia preestablecida. Ya sé cómo tengo que poner, según la distancia con la arquería, dónde tengo que poner el pie de apoyo, por dónde tiene que pasar encima del segundo o tercer hombre de la barrera. O sea, son todos pensamientos que ya es clic. Ya no tengo que estar como cuando empecé, estoy poniendo el pie muy pegado a la pelota, tengo que ponerlo más lejano porque la pelota está más cerca, no puedo pegarle tan duro porque estoy muy cerca de la arquería. Todo eso, la práctica te lleva a que cuando llega un momento de máxima tensión O decisivo en un partido, tú lo tomas con una tranquilidad porque ya pasaste por ahí. ¿Qué puede ser que pase por la cabeza? La responsabilidad de ese tiro libre en el momento en que lo estás lanzando. Eso es lo único que por ahí te puede perturbar, pero después del resto, tú ya lo hiciste, tú ya sabes hasta dónde puede saltar el rival, ya estudiaste al portero. Pero ¿cuántos años pueden pasar para que llegue esa tranquilidad en ese momento? La práctica. Es la práctica, más que el tiempo. Sí, es la práctica. Yo, como te decía, fueron 60 pelotas contadas, porque yo sé que eran 60, porque tenía 10 pelotas y la iba rotando derecha, centro, izquierda, centro, derecha. Mis 60 pelotas, que era lo que permitía, pues yo llegaba 1 hora antes al entrenamiento, porque después con el técnico no podía tener esa soltura porque teníamos que entrenar. Entonces yo me preparaba 1 hora antes para poder lanzar. Y eso fueron
meses, años, yo terminé mi carrera llegando 1 hora antes los jueves y practicando. O sea que fueron más de 1000 pelotas. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Has sido uno de los jugadores venezolanos más internacionales que hemos tenido, porque has estado jugando fútbol y estuviste haciendo pues un recorrido por el mundo prácticamente, Chile, España, Chipre. Sí. Además que fue una experiencia, me imagino que muy enriquecedora, ya nos contarás. ¿Con qué te quedas? Porque adaptarte a diferentes culturas, a diferentes técnicos, a la llegada de un club, diferentes ligas, ¿qué pudieses recoger de ese giro internacional que diste como jugador y que hoy conservas como aprendizaje de vida? Total. Mira, tú lo dices en 3 segundos. En 10 segundos dijiste la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las circunstancias, a diferentes pensamientos como son la dirección técnica. Uh-huh. Cada entrenador tiene su libro y para que tú le gustes a cada entrenador tienes que adaptarte a su manera, a su idiosincrasia de cómo él ve el fútbol. Luego está algo muy simple que es la comida. Nombraste Chipre. Yo me tenía que traer de Venezuela cada vez que viajaba con la selección 9, 10 latas de leche en polvo para Diego porque no conseguíamos allá. O sea, era todo en base a mucho cochino y tal. O sea, tienes que... dijiste en 10 segundos lo que al final de la carrera uno entendió que para hacer lo que yo fui, aparte de los grandes compañeros que tuve que tener, porque yo le doy más mérito a ellos que a lo que yo pude hacer. Todo lo que logré en el fútbol fue gracias a la calidad de compañeros que tuve en todos los equipos y que me permitió decir en Chile quedar campeón bajo una gran apuesta saliendo del Caracas, varios torneos con el Caracas, el quedar cuarto en Colombia, el quedar segundo en Ecuador. Eso es gracias a los compañeros, pero tiene que ver mucho con tu capacidad de adaptarte a todos esos países, al compañero, porque súmale que cada país tiene su ritmo de fútbol, su manera de vivir el fútbol. Yo recuerdo haber llegado a Ecuador y eran unas balas. Me tuve que acostumbrar y pensar antes para poder alcanzar o frenar a ciertos delanteros. Lo mismo pasó en Colombia. Colombia éramos 2 centrales y los dos laterales subían cuando siempre a nosotros nos enseñaron que quedaran en superioridad numérica en defensa. O sea, de todos los países me quedo con un gran aprendizaje. Conocí gente espectacular, grandes compañeros, grandes técnicos. En algunos países me fue mejor que en otros. Por ejemplo, fui a jugar a Pontevedra, de donde era mi papá y mi mamá. Tenía a mi tía, a mi prima, y fue donde peor me fue. Wow. Me lleva un técnico, juego, viene, sacamos un mal resultado, 2, 3 resultados malos, botan al técnico y el que viene no contaba conmigo. De hecho, trajo a otro central. Entonces, donde más cómodo podía sentirme mejor, porque estaba con mi familia en el extranjero, cosa que yo creo que eso todos quisiéramos tener. O sea, si tienes familia en Italia, ir a jugar a la zona donde tú tienes tu familia, espectacular. Y resulta que es donde peor la pasé. Uh-huh. Porque uno está acostumbrado a ser competitivo, a ser titular, a disputar. Porque si el fútbol me enseñó es que nunca me sentí mejor que nadie. Siempre pensé que tenía que demostrar para poder jugar. Yo creo que eso me dio longevidad en el fútbol. Y ahí no pude. Entrenaba como nunca. O
sea, era el gusto del entrenador. Y ahí aprendí que no todo es, a veces, haciéndolo mejor, consigues tener los frutos de lo que tú das. Pero no dejé de ser yo, que fue lo importante. Y eso me mantuvo siempre a tono para llegar después a Richard en ese momento de la selección. Y ya vamos a llegar a la selección, que además creo que es un capítulo muy interesante y que tengo muchas ganas de conversar contigo. Me hablas del técnico, de la comida, de la ciudad, de la familia que te esperaba ver con muchas ganas en ese lugar. Pero no me hablas de José Manuel Rey cuando llega la derrota. Cuando eso que tú tanto deseabas no pudiste alcanzar y por lo cual tanto trabajaste. ¿Cómo enfrentabas en soledad la derrota? ¿Cómo lograbas salir adelante después de una caída? Bueno, yo con el tiempo, y eso tiene que ver mucho con el poder abrirme, porque yo siempre fui, en el fútbol, fui muy cerrado en que no salía mucho. Si hacía algo, lo hacía en la casa con amigos, allegados. No era mucho de compartir con compañeros de los equipos. Y por ahí, después con el tiempo, uno dice, yo tuve que haber caído pesado. Algunos de mis partners de la vida, en algún momento tuve que haber caído pesado porque era muy competitivo. A mí no me gustaba ni perder en los entrenamientos y me ponía a veces, como decían muchos amigos, feo para la foto. Y peor para el video. Sí, señor. Pero eso me llevó a saber que cómo entender muchas cosas. Y la derrota, yo no dormía después de los juegos. Me costaba mucho conciliar el sueño. Puede ser por lo agitado de que uno terminara, la adrenalina. Pero, ¿te haya ido bien o te haya ido mal? Siempre. Siempre, siempre. Pero claro, cuando te va bien y ganas, prendes el televisor, pones a ver una película. Cuando perdía, era una noche larga. Una noche de pensar qué podía hacer, qué no podía hacer. No la pasaba bien. Con el tiempo, porque yo creo que el único jugador, ser humano, que puede decir que ganó más que perdió es Messi. El resto, todos los demás humanos, los que somos humanos, perdemos más que ganar en el fútbol. Y en la mayoría de los deportes. En la gran mayoría, correcto. Más tienes derrotas encima que victorias. Total. Y que aprendes mucho también de ahí. Por supuesto. Entonces, aprendí el luto sé que sea corto. Entonces, ese día perdíamos. Ya la noche no era una noche larga. Y al día siguiente ya era con las ganas de que el próximo partido ya no fuera de la misma manera. Pero estamos hablando de un luto corto cuando se trata de fútbol. Sí. Cuando se trata de José Manuel Rey, el hombre, que perdió a su mamá también. Imagino que son momentos muy duros, complicados, sobre todo cuando también tienes encima la responsabilidad de una selección, la responsabilidad de tu propia familia, del club que te tiene a cargo. ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, fíjate, estaba en Chipre, espectacular. Chipre es un fútbol que la gente, cuando fuimos para allá, una buena cantidad de jugadores de la selección, fuimos ese año para Chipre y muchos opinaban que el nivel de Chipre era bajo, que íbamos a perder la competitividad para luego volver a la selección, caso que fue contrario. Chipre, por lo menos el fútbol que yo viví, súper competitivo, con equipos bien armados que jugaban la Europa League y la Champions, ¿no? Que todavía siguen, de hecho. Y me tocó una época donde estábamos muy bien con el fútbol, me estaba yendo espectacular, le pude marcar gol a los dos equipos más grandes de allá, que era el Omonia y el Apoel. Yo jugaba en el AEK de Lárnaca, con el Turbo, con Héctor de compañero. Y bueno, mi mamá en su momento tuve que ir, ella la vaciaron cuando yo nazco
y le dejaron un óvulo para que generara sus hormonas. Y yo me vine, como te digo, eso, imagínate, te estoy hablando del 2007, 2008 y yo nací en el 75. Pero bueno, se le empezó a llenar de agua ese óvulo y había que operarla porque mi mamá tenía una barriga como de embarazada. Y mi mamá me llama y me dice, mira, no es nada, no te vengas, no sé qué. No, yo igual le pedí permiso al entrenador, fui a la operación, todo chévere, pero cuando le hacen la placa de los pulmones, le encuentran una sombrita y mi mamá sal de esta operación que ya luego le metemos a lo de los pulmones. Mi mamá sale espectacular de la operación. Era una cuestión muy, muy simple. ¿En Venezuela? En Venezuela. Yo me vuelvo a ir a Chipre, empiezo a jugar otra vez y me llama una gran amiga de mi mamá y me dice, mira, tu mamá acaba de tener un accidente, chocó el carro, pero nada, una tontería. Y yo hablo con mi mamá, mamá, ¿qué pasó? Y, no, es que el brazo se me durmió. Ah, bueno, está bien, listo. Con el tiempo, ya pasaron unos meses de la operación del quiste de agua. Y el doctor le dice, mira, Mercedes, no me gusta esa mancha, vamos a operar. Vuelvo a pedir permiso, me vengo para la operación, le quitan un pulmón, mi mamá fumaba mucho, le quitan un pulmón y la recuperación no fue nada fácil, pero le dicen, mira, Mercedes, quedaste bien, fino, todo chévere, listo, me vuelvo a ir para Chipre. Y ya cuando me llaman, que mira que parece que le hizo metástasis en la glándula suprarrenal y en el cerebro. Tiene unos quistes y bueno, ya me vine y ya ahí sí le dije al entrenador, mira, no creo que vuelva más. Tengo a mi vieja muy enferma ahorita, no sé qué. Héctor apoyándome en todo con a nivel futbolístico. Y nada, mi mamá termina falleciendo y ahí es donde, Héctor, monstruo, me quedo por aquí. No quiero saber nada ahorita del fútbol, prefiero quedarme tranquilo. Me voy a poner a entrenar con el Caracas. Estaba, de hecho, Chita de entrenador, mi compadre. Entonces, bueno, son cositas que te vas dejando. Bueno, tuve lo de mi papá a los 17 años. Esto fue más fuerte, mi mamá, mi eso. El poder estar con Dieguito. Dieguito sí conoció a su abuela. Pero nada, seguí adelante. ¿Y cómo retomas, Rey? ¿Cómo retomas una vida después de una pérdida tan dolorosa? Bueno, gracias a Dios tuve el apoyo. César Farías era el técnico de la selección y venía un partido importante. Yo no tenía equipo. Yo estaba entrenando con el Caracas. Venía un partido importante que era contra Brasil en Boston. Y me agarra César y me dice, te vienes con la familia para Puerto La Cruz, que quiero que entrenes con Bazán. Nada fácil, Bazán entrenando 22 jugadores. Imagínate solo con el profe Bazán, que hoy está en el Orlando City de preparador físico. Me voy para Puerto La Cruz con la familia. Me colocan en Mare. Dieguito hiper contento, Andreina contenta. Y a entrenarme, porque me quería llevar igual para el partido contra Brasil, que fue un triunfo, que le ganamos con gol de Giancarlo y de Ronita, 2-0 allá en Boston. Y eso para mí fue el renacer de nuevo, el querer jugar. Me ficha el Caracas, quedamos campeones y retomé otra vez. Ojo, el proceso con la gente de Chipre no fue fácil. Sí. Porque tuve que pagar una plata para que me dejaran libre para poder jugar con el Caracas. Pero estaba bien. Pues yo al principio no lo entendía, pero ¿por qué? Si mi mamá murió. Pero claro, es un negocio. Es un negocio. Y en ese momento... Pero no dudaste jamás en elegir por la familia. No. Es que siempre primero está la familia. La familia es uno de tus innegociables. Sí, y de hecho, bueno, cuando yo salgo del Caracas, en el 2010, me voy a Minero 6 meses y Eduardo Zaragoza me lleva para el Deportivo Lara. Y ahí juego mis últimos 4 años, del 2011 al 2015 cuando me retiro. Y llegó un momento donde económicamente no estaba bien el Deportivo Lara. De estar hiper bien, llegamos a un momento donde hubo un recorte salarial importante
Y una de las cosas que llevé a colación a la casa fue, mira, ¿se sienten cómodos en Barquisimeto? ¿Estamos bien? Sí. Listo. Entonces lo económico pasa a segundo plano y me retiro acá, pues. Porque ya con 38, yo me quería retirar a los 39 años. Dieguito me dice, papá, pero si, espérate un año más, te retiras a los 40. Y yo, bueno, agarra a Dudamel, el equipo, y termino jugando ese año con Rafa siendo técnico del equipo y retirándome, cumpliendo el mismo día de mi cumpleaños, el último partido del torneo. O sea, que el día de tu cumpleaños ha estado marcado toda tu vida. Sí, la muerte de mi viejo, o cuando enterramos a mi viejo, y el retiro. El retiro que llegó a esa edad. Vamos a hablar de la Vinotinto, José, porque la Vinotinto sufrió un antes y un después y eso está en los libros, está en el corazón del venezolano y de los que siguen a esta selección que tanto nos duele. Pero quiero saber cómo un jugador o cómo una selección como tal salía a jugar ante Brasil, ante Argentina, estas selecciones todas mundialistas en Sudamérica, teniendo una etiqueta de cenicienta. Porque puedo imaginarme el momento en el que, ok, estamos preparándonos para un partido, pero eso a veces marca la vida de muchos. Y cuando arrancas un partido, cuando ves el estadio, que hasta los propios venezolanos tienen la camiseta de la selección de Brasil, me imagino que eso debe ser un choque muy duro, ¿no? El tener encima a cuesta esa etiqueta de cenicienta. ¿Cuánto duele y en qué momento se cambió la realidad de la Vinotinto? Bueno, yo viví ese proceso. Yo recuerdo jugar contra Brasil un partido en Maracaibo y ver esa camisa dividida de Vinotinto y de la de Brasil. Yo creo que ahí todo el cuerpo técnico de Richard tiene mucho que ver, no solamente el técnico, no solamente Carlos Saúl Rodríguez, el psicólogo de nuestra gran selección en ese momento, sino yo creo que se unieron muchas realidades. Una, el jugador que quiere crecer, quería que se dieran a conocer, queríamos salir a jugar al extranjero y la única plataforma que teníamos era la Copa Libertadores, que es la que juega con tu club, o la selección. Yo creo que por ahí es el primer tópico, ¿no? Que Richard se encontró con una generación que quería también hacer algo. Y luego viene la confianza que te da el técnico. Todos en ese momento, la gran mayoría jugábamos en el fútbol local. Creo que 2 o 3 nada más eran los que estaban en el extranjero. Y todos nos preparábamos y tuvimos ciclos de trabajo en Mérida durante por lo menos 6, 7 meses, yendo de lunes a jueves para Mérida. Y eso creo que nos hizo cohesionar de tal manera que tuvimos los beneficios en la cancha, que es lo que pasa hoy en día en muchas selecciones, que no tienes tiempo para trabajar. Cada quien trabaja en sus clubes, pero unificar un criterio, no debe ser sencillo cuando una selección no entrena tanto. En ese momento sí entrenamos muchísimo. Y luego el compañerismo, el defendernos cada uno. Tuvimos muchos partidos amistosos. O sea, el proceso yo creo que se dio como para que llegaran esos triunfos tan importantes como el empate que nos empata Colombia en Pueblo Nuevo, que tuvimos la Copa América en Venezuela, que le ganamos a Uruguay en Maracaibo, que se le ganó a Chile en Chile, que se le ganó a Paraguay, se le ganó a Perú. Toda esa hilera de triunfos nos permitió crear una identidad. Y esa identidad hizo que ya esa camisa dividida ya no existiera. Pero si lo decimos de forma cruel, el venezolano se identificó con la selección cuando comenzó a ganar. Pero no es cruel. Yo creo que es natural. Yo creo que a nadie le gusta ir y ser representado por gente que no gana. El cambio, yo creo que hay que apoyar. Hay que apoyar porque de alguna u otra forma ese es nuestra selección. Y tener un equipo que no te llena, no te
no te da la alegría, claro, terminas como perdiendo algo de fe en ellos, terminas diciendo, bueno, mi papá es brasilero, voy por Brasil, o mi familia es española y me pongo la camisa de España cuando España gana y va al mundial. O sea, me tocó ver todo eso. ¿Cómo describes a Richard Páez? Ese es el papá de nosotros. Y así lo vemos, creo que muchos. Ese es el papá de nosotros. Nosotros convivimos muchísimo con él. Tuvimos grandes experiencias. De hecho, ese gol que dijiste es contra Ecuador. Yo recuerdo que la mamá de él falleció días cercanos. Y cuando fuimos a la rueda de prensa, yo le dije, epa, ese gol es de ahí arriba. Ese gol no tenía que haber sido. Hay una mano ahí porque... Y hay una... Y cuando, yo no sé quién transmitió, no sé si fue Sport Plus o Meridiano, creo que los dos transmitieron. Cuando marcan el gol, enfocan a Richard. Y Richard está persignándose y haciendo este gesto. Dando gracias, ¿no? Seguramente. Exactamente. ¿Por qué te hablo de Richard? Porque muchos vemos a Richard como aquel, más que técnico, papá y hombre, que defendió los derechos del jugador, que siempre buscó una mejora para el jugador, mejorar cosas como hoteles, como estadías, como dignificar, ¿no? al jugador venezolano, que siempre lo vimos a menos. Ellos se pueden quedar en cualquier parte, ellos necesitan. Viví esa etapa. Claro, por eso te lo pregunto, porque tú viviste las dos. Tú viviste el antes y el después, donde había mucha abundancia, donde había muchos patrocinantes, eso también me lo vas a contar, pero donde ustedes tampoco se beneficiaban de manera directa, ¿no? Era una época que ustedes como jugadores valoraban porque tenían exposición, porque eran tomados en cuenta, porque aparecían en latas de refresco, porque le daban un lugar de selección y lograron encontrar en esa Venezuela que muchas veces lo señalaba, aquella Venezuela que sí se ponía la camiseta y compraban esa camiseta que es más que una tela, como lo comentaba con un experto en marketing hace poco. Es un valor real y es el valor más importante que tiene una selección. Por eso te pregunto por Richard Páez. Bueno, Richard ciertamente continuó con un trabajo que hizo Xiomar Pastoriza, para descanse, fue un técnico argentino que tuvimos en la selección previo a Richard, que él con la llegada, me imagino que él dijo, si no me ponen en hoteles 5 estrellas, no agarro la selección. Y empezamos a ir a hoteles de mayor calidad, donde podías descansar tranquilo, donde te sentías más importante también. Richard continuó ese camino, apoyado con la selección, obviamente por la federación, perdón. Y viene ese salto que tú bien mencionas de empresas nacionales empiezan a patrocinarnos, empiezan a invitarnos a estar en comerciales, en vallas publicitarias, que eso es un tema que frecuentemente lo estamos conversando. Es que si hay un detalle, no voy a decir un problema, porque es un detalle que tenemos nosotros los venezolanos, es que no tenemos una cultura hacia el deporte. Y yo comentaba en estos días cómo un niño de 10 años en Colombia puede conocer a Valderrama. No tiene cómo, pero lo conoce. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, porque las empresas lo invitan, porque la federación lo mantiene acompañando. O sea, hay un camino que hace que los nombres que hicieron algo por la selección, consigas o no consigas lo que tú verdaderamente estabas buscando como atleta, pero ya te retiraste, ya apoyas o ellos te pueden dejar hay una reunión de federación y te pueden llevar, te pueden invitar a un partido, ¿sabes? Un embajador pudiera ser un nombre. No lo hacemos. Nunca lo hicimos. Entonces, ¿qué permitió ese momento? Que los Rey, en ese momento, Juan Arango, Ruber Morán, Cari Cari, Héctor González,
tuviéramos una exposición y toda Venezuela, siendo del fútbol o no del fútbol, conocieran los integrantes de la selección. Que es lo que hoy en día sigue sucediendo, gracias a Dios, siguen con un apoyo que yo creo que debería ser mucho mayor, pero tenemos que seguir. Te toqué el nombre del hijo de Mendoza. Mendoza, el viejo Mendoza, en su momento, en un partido de leyendas de Sudamérica contra Real Madrid, Pelé fue a cambiarle la camiseta. ¿Cómo nuestros hijos, nietos de otros, en otro momento, ¿cómo no van a conocer a Mendoza? ¿Cómo no van a hablar de Pedro Acosta? ¿Cómo no van a hablar de Guacharaca Baena? Eso es lo que pasa, que creemos que porque yo tengo que conocer a Baena si no ganó nada, porque yo voy a conocer a Rey o seguir a Rey si Rey no ganó nada. Sí, pero es que hicimos todo para poder lograrlo. Es más, hay cuestiones personales en cada uno, récords personales que son interesantes y te dan pie para poder hablar. De hecho, todos nos hemos preparado para seguir este camino y ya sabemos qué fue lo que no nos dio y ya podemos hablar y la que no fuimos por esto, no conseguimos, porque lo vivimos. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros a nivel de lo que tú estás diciendo que lo tuvimos en esta época? En nuestra época, perdón. Es que gracias a ese apoyo que nos dieron las empresas locales, pues estábamos de moda porque se lograron ciertos triunfos que vienen con lo que estamos hablando. Todos quieren estar con los ganadores. No pasó eso cuando Venezuela no ganaba. ¿Por qué no seguir haciéndolo? ¿Por qué no divulgar más quiénes son nuestros ídolos? No necesitamos ídolos de barro de otros países. No, ídolos reales de nuestra sangre, de nuestra vena, que sabes, que son los que nos llenan a nosotros, que nos da más sentimiento, que nos erizan los pelos, que cuando vayamos a un mundial, yo digo que todo el mundo va a moquearse cuando escucha el himno nacional, que no tuvimos la oportunidad en este ciclo. Bueno, hay que tener fe de que vamos a lograrlo para el otro, pero se necesita el apoyo, se necesita seguir creciendo a nivel cultural con el deporte, hacerlo cultura, hacerlo que la gente disfrute yendo al estadio, disfrute del polideportivo, tantas disciplinas, tantos atletas tan buenos que tenemos que después nos queda el recuerdo. Ya nadie se acuerda de, no, ¿por qué si esa persona fue a un ciclo olímpico, hizo cosas interesantes, 20 años o 15 años siendo atleta de alto rendimiento? ¿Cómo no valorar eso? El Bocho Batista, ex selección de la Vinotinto, tras ese juego ante Colombia, yo digo que abandonó sus funciones, ¿no? No quiso darle no dio rueda de prensa a la prensa ninguna información, nada en contacto, y luego, creo que desde Argentina, dijo que estos jugadores no estaban preparados para ir al Mundial. ¿Tú así lo crees? No. Venezuela está preparada y tiene jugadores hipertalentosos. Yo creo que si opinó así, él tendría que hacer la introspectiva. ¿Qué pasó que no los llevaste? O sea, recae sobre él. Total. Ojo, el jugador tiene culpa también. Porque hay un director de orquesta y luego están los músicos y cada uno tiene un instrumento diferente. Y todos tienen que tocar la misma sinfonía. Cuidado, y la sinfonía es la que estaba equivocada. ¿Y por qué no hemos ido a un mundial, Rey? Teniendo el mejor año en casa, no nos dio. Teniendo la oportunidad del último partido en casa contra un rival que ya estaba clasificado. Comenzó ganando de una manera extraordinaria. 2 veces arriba, se nos va un partido. O sea, esas son situaciones que cuando tú le quieres buscar alguna explicación, es difícil. Pero ya va, José, espérate un momentico. Porque yo me imagino que tú, viendo ese juego, tuviste que haber sacado tus propias conclusiones. Porque tú estuviste allí, tú sabes qué pasa en un camerino, tú sabes lo que ocurre con un cambio de jugador, tú sabes lo que pasa cuando se reacciona frente a una victoria o frente a un juego que estamos perdiendo.
¿Qué dijo José Manuel Rey en ese momento? No me lo podía creer. Es que, sabes que yo no quiero ser, yo puedo opinar y puedo decir que la única vez que tuvimos la oportunidad Ujú. de estar cerca de ir a un repechaje, nos tocó Paraguay en casa el penúltimo partido. Si ganábamos, nos tocaba Brasil afuera. Y se comentaba en traspasillo que los brasileros, como Argentina no iba bien, si nosotros le ganamos a Paraguay, que los brasileros empatando o nosotros ganando, Argentina quedaba fuera del Mundial. Entonces, para el brasilero, eso debe ser, no, hermano, que Argentina no vaya, me imagino, no sé. No pudimos ganar ese partido. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ese partido. No sabíamos, no supimos cómo jugarlo. Eso se puede entender en la generación en la que nosotros estuvimos, porque nunca pasamos por ahí, ni a nivel de equipos, por Copa América, ni nada, ni Copa Libertadores. Hoy en día, la gran mayoría de los que están dentro de la selección han pasado por situaciones como esa. Entonces yo no quiero retroceder en el tiempo, 20 años, y decir, no, es que no supimos jugar. No. Nosotros tenemos los jugadores para saber jugar ese partido. ¿Qué pasó? No sé si la estrategia no fue la idónea, si la elección de los jugadores no fue la idónea. Eso ya compete al técnico. Nosotros que estamos por fuera es opinar sobre algo que uno ve, pero uno no sabe. Uno dice, bueno, ¿y pero por qué no metió a este jugador de inicio? Es que tú no sabes ni cómo entrenó, no sabes si no tenía una buena actitud o X, o pasa por el gusto del entrenador. Pero Batista comentaba que en el descanso los jugadores estaban muy nerviosos y tenían mucha ansiedad por saber qué estaba pasando con el Bolivia-Brasil y que ellos no supieron Jugar con ese marcador. no controlar esa emoción y que por eso todo cambió en el segundo tiempo. ¿Qué pasa en una situación como esa? Entra un psicólogo, entran a acuchearte. Internamente, ¿qué ocurre en una situación de alta presión como esa? Bueno, yo creo que ahí lo que se necesita escuchar es la tranquilidad que tiene que tener el jugador porque lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que no sabes, es que para mí no había manera de perder. de perder como lo perdimos. Y de perder como lo perdimos, que fue lo peor. Porque el fútbol, yo decía partidos previos a al último siglo que fue Argentina-Colombia, que Venezuela no estaba jugando bien, no estaba jugando bonito, pero sacaba resultados. Yo decía, bendito sea el fútbol, pero va a llegar un momento que el fútbol te va a decir, epa, no siempre te voy a ayudar. Te va a pasar factura. Tú necesitas también proponer, porque si no, en algún momento te va a tirar para atrás. ¿Dónde nos tiró para atrás? En el partido más importante que teníamos nosotros. No seguimos jugando bien. Nos vamos arriba en el marcador. Un golazo de Telasquito. Golazo. Nos empatan pelota parada. No puede pasar. Gol otra vez. O sea, te vas arriba de nuevo. Y nos vuelvan a empatar. Ahí es cuando tú dices, el fútbol te ayuda. Pero ¿hasta cuándo? ¿Psicológicamente eso acaba un jugador en el campo? Sí, puede acabar. Es un partido de alta tensión, de mucha emotividad. Lo racional ya deja de ser racional, pasa a ser irracional. Y puede. Si no estás preparado mentalmente, si no eres fuerte, si te afectan muchas cosas, porque está el contexto. Estás jugando en casa, le estás fallando a tu gente, sabes el partido, la trascendencia que tiene. Ya tú sabes que Bolivia estaba ganando. Difícil. En tu generación, en la selección, llamémoslo
presupuesto, hay muchos que por allí le llaman moda, tendencia, boga. Yo no quiero llamarle así porque creo que la mentalidad no tiene época. No se trata de tendencia. Se trata de entender que es parte de nuestro proceso de crecimiento. Pero, ¿qué tan importante es? Porque cuando el profesor Páez estuvo en la selección, creo que el tema de la preparación psicológica era un tema muy importante dentro de la selección. Prioritario, quizás. Y Sigue por siendo. eso lo comentaba justamente con el doctor psicólogo. Pero tú que viviste las dos etapas, cuando lo tenías y cuando lo tuviste. No lo tenías y cuando lo tuviste, perdón. Y hoy que estás viendo también el fútbol de una manera diferente porque entrenas, porque tienes a un hijo atleta y porque quieres que tu hijo tenga todo para que saque lo mejor de él. ¿Qué tan importante es? Muchísimo. Fundamental. Hoy en día, si fuéramos a un porcentaje, físicamente tienes que estar bien porque entrenas todos los días. O sea, no es que estás haciendo algo aparte. No, es que lo vas a hacer. Vas a entrenar, vas a estar bien físicamente. Si tú tienes una mala actitud o tú no das tu 100, ya es otro tema. Pero físicamente haciendo lo que te mande tu preparador físico, vas a estar bien. Luego, técnicamente, cada quien técnicamente se prepara desde chiquito, tienes una cualidad, eres mejor que otro, o la vas practicando con el tiempo. Pero ¿y lo mental? Entonces, yo hoy en día le doy más porcentaje porque si tú mentalmente eres fuerte, estás bien preparado y tienes el coaching, tienes una persona al lado tuyo, una mentoría que te va apoyando, que te va diciendo las cosas, que siempre te sientas que bajo cualquier aspecto que suceda en el terreno, tienes a alguien ahí, tu fútbol se va a ver mejor. O sea, tu entrenamiento, que lo haces todos los días, tanto técnico, táctico, físico, si de aquí no estás bien, no vale de nada lo que estás entrenando. Entonces, yo hoy en día, la parte mental es fundamental. Es fundamental. Que utilicen un coaching deportivo, un psicólogo deportivo o el mismo estratega sepa manejar ciertas corrientes para apoyar y mejorar el que sea. Es bienvenido, pero es necesario. Rey, para tener esta conversación contigo hoy, me tomé la libertad de consultar a otras personas que han compartido contigo en el fútbol. Y quiero hacerte rápidamente una radiografía de cómo te ven. Uy. Sí. Y yo creo que es muy importante decirlo, porque una cosa es cómo tú te ves y otra cosa es cómo te ven los demás. Total. Muchos me dijeron que eras un padre que sobreprotegía a los más jóvenes, que tenías esa sensibilidad, que también eras una persona que buscaba imponerse en lo técnico inclusive, y me nombraron a alguien como Chita San Vicente, que sé que tienes una relación muy estrecha con él, Mi compadre. pero que también lo desafiabas en el fútbol. Y que eso creaba mucha incomodidad. Sí. Pero siempre has sido firme y has tenido mucha convicción. Es una radiografía muy superficial que te la doy ahora mismo. ¿Tú te ves así? Total. Y lo hago hoy en día. Sigo protegiendo a los... ¿Qué sucede? Que cuando uno empezó en el fútbol, la época, a los juveniles, no los trataban muy bien. A mí no. A mí el Marítimo, mis etapas de juvenil en el Marítimo y en el Caracas, espectacular. Pero sí, uno escucha y tenía a otros compañeros donde el trato no era igual. Cuando uno logró ser o que los compañeros te vieran como capitán o alguien al cual uno puede venir a preguntarle algo, uno siempre a los más jóvenes los protegía. De hecho, cuando gracias a ese boom vino tinto de aquella época logramos tener un patrocinante deportivo, recuerdo ayudar a muchísimos chicos del Caracas en las juveniles. No solo yo, varios compañeros llevándoles zapatos,
tenis, chola, lo que pudieran necesitar. Teníamos la facilidad para hacerlo, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo? Entonces, de esa forma, se creó un vínculo también con los más jóvenes del equipo. ¿De dónde viene ese instinto paternal? Bueno, yo pienso que mis padres me trataban así y pude verlo cuando me tenían que defender de alguien o no le gustaba la actitud de otro con uno más pequeño o la experiencia de uno en los equipos que te hace, epa, a los juveniles no me los toques. En la época, tú sabías la regla del juvenil que Sí. por obligatoriedad tenían que jugar. Y claro, habían otro equipo donde ya sabían cuál era el juvenil y iban a por ellos, a cazarlos. Y nosotros teníamos juveniles muy, muy talentosos. Entonces, bueno, nos tocó vivir esa etapa yo no de sobreprotección, de protección Como sobre, hombre, ¿te sobre sientes ese orgulloso jugador. de lo que has hecho? Total, total. Y O lo sea, volviera a cuando te hacer. miras al espejo, ¿qué dices? Yo estoy contento con toda mi historia deportiva. Yo estoy hiper agradecido. Con las malas rachas, con las buenas rachas. Por eso te dije, ¿qué le diría a mi hijo? Vívelo todo. Tienes que vivirlo. Tienes que tener el ganar un juego, el perderlo, el empatarlo, el viajar y regresar en bus. O sea, todas esas experiencias suman después para un aprendizaje personal. Siempre te va a quedar algo. Lo que pasa es que en el momento uno no lo ve. Pues estás en una nube profesional, ¿sabes? Es otra mentalidad. Cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que, wow, tuve esa experiencia, me ayudó para esto porque lo estoy viviendo ahorita, para yo hacer, em, darle mi experiencia a uno más joven. Cuando te sientes en el estadio y ves a tus muchachos jugar. Bueno, orgullo, orgullo, orgullo. Mira, yo ahorita tengo chicos de 13 años y chicos de 15 años. Disfruto mucho. A veces me pongo muy ogro, muy gritón en los entrenamientos. Pero yo les digo, yo prefiero que sientan la tensión, la presión en el entrenamiento, porque después en el juego es sentarse, dar un ordenamiento. Ellos que saquen sus pinceladas, ellos son los artistas en los partidos, y que disfruten, que entren y disfruten a esa edad, que entren y disfruten, y no me ha ido tan mal. Primera vez que tengo chicos, yo venía de profesional, de tener 3 equipos profesionales en Venezuela, y hoy en día entrenar chicos más jóvenes es otro aprendizaje que me está regalando el fútbol, que valoro, porque con el staff que tenemos dentro de la institución liderada por Luis Carlos Mendoza, wow, qué buen compartir tenemos en cada vivencia, y para uno que no vengo de un fútbol de academia, el entrar en estas nuevas vivencias, yo las disfruto mucho. ¿Qué es lo que más disfrutas de ese momento? La cara que te ponen los chicos cuando tú les explicas algo y no entienden, qué tengo que hacer, qué debo hacer, porque eso es algo, eso es otra cosa. Un gran mentor que tuve como Ali Cañas me dijo, no creas que lo que tú sabes lo saben todos. Entonces hay que saber explicar, y más en estas edades, minuciosamente, cada detallito para que ellos lo puedan adquirir mejor, el orden, o lo que uno le esté explicando. Cuando llega el retiro, no la despedida del fútbol, porque estás muy involucrado en el fútbol, pero cuando te levantaste el día siguiente y dijiste, ya yo no soy un jugador profesional. Como te comentaba, yo ya tenía previsto retirarme, ¿no? Pero no es lo mismo No, planificarlo a levantarte el vivirlo. día siguiente, A ¿no? vivirlo. Me tocó. Yo estaba muy tranquilo, muy sereno el día del juego. Vamos al almuerzo y Dudamel me tenía preparada una charla con los compañeros, donde cada uno grabó algo. Nah. Eso fue... Lloraste. Uf, lloramos, varios ahí. Luego viene el partido. Me hace de pasillo la gente de Carabobo, grandes amigos tenía en ese equipo. Leo Morales, por ejemplo, por nombrarte uno. Porque estábamos jugando el partido de vuelta para entrar a la Sudamericana.
Vamos a penales. Y pelo el penalti. Me lo tapa Leito. Y Leito se me acerca. Y yo, no, monstruo, hiciste tu trabajo. Yo fui el que no, tiré mal. De ahí, la vuelta olímpica, qué duro. Qué duro. Y es lo que uno ve. Ojo, que después cuando tú ves a Di María cuando no se retiró del fútbol, sino cuando le dijo adiós a la gente en Inglaterra o algo así. Llora, es que el sentimiento es que, wow, ya no voy a estar más aquí. O sea, ya no voy a vivir esto más. Y es una adrenalina importante que tu cuerpo está consumiendo 20 años. Y dejar de la noche a la mañana. Como era mi cumpleaños, todo el equipo fue, presidente, todos. Hicimos el cumpleaños, disfrutamos todos. Y al día siguiente, día normal. Día normal, ya no hay que pararse temprano para ir a entrenar. Ya es generar una nueva rutina que me ha costado mucho. Uh-huh. Por lo que te comenté, como uno era un abnegado, yo creo que en mi vida personal dejé de hacer, en su momento, si tuviera alguien al lado que me inculcara en hacer negocios o algo, entonces yo me retiré y era al fútbol. Ya no tenía espacio para más nada. Y hoy en día levantarte, me tocó ser entrenador en Venezuela de equipo profesional. Íbamos al hotel a concentrar. Y yo terminaba de cenar y me iba al cuarto a dormir. Yo, ¿qué estoy haciendo? Yo no soy jugador. ¿Yo por qué tengo que acostarme a dormir? Yo estoy abajo, me voy a tomar un café con los profes o algo. O sea, tuve que cambiar muchas cosas del comportamiento de 20 años, de 22 años de carrera, a después ya abrirme a otros espacios. ¿A qué te abriste, Rey? Porque te reinventaste, tienes negocios, estás con otras academias. ¿Cómo empezó ese proceso? ¿Y qué te trajiste del fútbol que te sirvió para esto? Todo. Todo el conocimiento sirve. Y no solamente eso, trato de todos los días aprender cosas nuevas, pero abrirme a lo que tú dices, una oportunidad de negocio, 318 en este caso, con Juan Arango y con Niomar. Y para nosotros era algo novedoso, no lo teníamos pensado, poder tener un gimnasio propio donde entrenáramos a los chicos. Espectacular. Luego proyectos personales que poco a poco se van dando. El poder estar hoy en día entrenando a chicos de 14 y 16. Todo para mí, en ese momento, cuando dejo el profesionalismo, es nuevo. Era aperturarme a no acostarme. Y más aquí, tú sabes cómo es aquí. Yo entreno hasta las 9 de la noche, salgo 10:30. Mira, José, vamos a tomar un café. Y es acostarse a las 12. Y era ya no acostarse temprano a las 9 antes de que empezara la novela para el día siguiente entrenar. Y redactarte, resetearte, ¿qué es lo que más te costó? Total. Eso, abrirme. Abrirte. Sí. Poder saber que no tenía que acostarme temprano. Que yo podía... es más, todavía me cuesta que sea a las 9 de la noche y estar fuera de la casa. Es algo como que extraño. Qué extraño. Hay que dormir. Sí, el horario mío es... Y eso es lo que me ha llevado... y yo creo, me he perdido, cualquier cantidad de cumpleaños, momentos ingratos también, muerte de algún familiar o de familiares de amigos o algo. No he podido asistir. El fútbol, esa responsabilidad tan bonita que uno ve, hay cosas por detrás que la gente ignora, que son golpes que... no apoyar, no estar ahí presente cuando ocurren y es un momento único. Después no vas a tener cómo. ¿Lo lamentas? Sí, eso es lo único que lamento. No poder estar en momentos difíciles de gente tan querida, estar ahí y que se sientan que uno está, pues. ¿Cuáles te perdiste? Bueno, un primo hermano mío, amigos que por enfermedad dejaron de estar aquí, Pedro Febles, para descanse, un gran entrenador también, y muchos cumpleaños de amigos que por tener entrenamiento, mira tú lo rígido que era uno. Uh-huh. No, yo tengo que estar en el entrenamiento del día que viene. ¿Cómo aplacas esa ansiedad? ¿Con la música? ¿Con los libros?
con amigos, con la familia? ¿Qué Familia. qué es tu soporte? La familia ha sido vital. Vital, 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 vital. Importante. No solamente mi núcleo personal como es André ni mis niños, sino los suegros, el cuñado, amigos que han sido familia al final, que están siempre al lado de uno, como es Andri, un gran amigo que iba para todos los partidos de la selección, todos los partidos del Caracas, Gaby Miranda, el Sí, claro. jugador, que todavía mantenemos relación. Siempre han estado ahí conmigo. John, Tonino, gente de mi crianza que hasta el día de hoy estamos pendientes cada uno del otro. Rey, ¿y estás consciente de que si no era fácil para ti, tampoco era fácil para tu entorno? Sí, Al menos más difícil. inmediatamente, más difíciles. Más difícil. Siempre estuve Pero consciente en el de caso de tu eso. esposa, no tenerte en esos momentos o tener que ella dividirse en esos momentos para poder estar contigo y poder también estar con la familia. Es que si yo no, o sea, imagínate, como yo veo el fútbol ya pasó de ser, es una forma de vivir. Ya el fútbol es una rutina. Teniendo hijos, aparte que practican fútbol, seguir acompañándolos, es viajar, es ya saber qué va a pasar, ya tú conoces, ya haces amistad con los padres de los compañeros de tu hijo, ya eso ya viene inmerso dentro de lo que nosotros vivimos en el día a día. Sí, no hay fines de semana como los conocemos los mortales regulares. Correcto. Aunque bueno, en el periodismo cuando estamos en el ejercicio tampoco hay fines de semana ni noches Tienes tranquilas. que ir a, ¿no? y eso es trabajo. Sí, Imagínate. son muchas horas de trabajo. Ha llegado el momento de despedir esta conversación. Tan pronto, Extraordinaria. no. Sabes que tienes más de una hora conversando, ¿no? Uf. Pero siempre cerramos, Rey, con una pregunta para todos nuestros invitados. Si este fuese el último micrófono que tienes frente a ti, tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? Wow. Mira, que vivan con amor, que den mucho amor. Eso es lo más importante que nos queda a nosotros. Relacionarnos, generarle buena vibra a la persona que tienes al lado. Y la única forma que conozco es amor. Es brindándole cariño, respeto, demostrarle pasión por lo que hace, dedicarse un tiempito y tratar bien a todas las personas que tienes alrededor. Gracias por compartirlo, Rey. De nada. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.